tú sabes. Saludo para ti, qué bueno verte hasta ahora, qué bueno poder saludarte, qué bueno poder entrar en contacto contigo en este momento. Te deseo todo lo bueno, Pido al dueño del apartamento azul que haga maravillas en tu corazón y que te permita sonreír y que te permita estar feliz en medio de las dificultades y en medio de los problemas que se tienen. Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que en los primeros 6 meses del año han asesinado 514 mujeres en el país. Una cifra escandalosa, 514 mujeres. Según los datos de la entidad Valle del Cauca, es el departamento donde más homicidios, en este caso femicidios, se presentan, 144. A esta le siguen Antioquia con 68, Bogotá con 56 y Atlántico con 24 casos. El informe presenta además que el mayor número de víctimas está en el rango de edad comprendido entre los 30 a 34 años, seguidos por el de los 25 a 29. En cuanto a las lesiones no fatales causadas por violencia intrafamiliar, se registraron 15.640 casos, de los cuales Bogotá ocupa el primer lugar con 6.744, Cundinamarca con 1.121 y en tercer lugar Antioquia con 1.013. Según el Instituto de Medicina Legal, la violencia de pareja es el contexto mayor de la violencia intrafamiliar en el que las mujeres se ven afectadas. Estoy con la doctora Emma. Doctora, qué gusto verla. Gracias. ¿Cómo está usted? Emma Doris López Rodríguez. Así fue, ¿verdad? Sí, señor. Completico. Porque aquí le habían puesto López nada más. A propósito de hablar de mujeres y le iban a quitar el apellido de la mamá. ¿Cómo le parece? ¿Ah? López Rodríguez. Y siempre la costumbre es que decimos el primer apellido, casi nunca mencionamos el de la madre, el que nos parió, la que nos crió. Como si no contara, Como que no contar. ¿Qué te dicen estas cifras? A ver, padre, creo que no solamente a las mujeres que venimos trabajando hace mucho rato en este tema, la sociedad colombiana, atlanticense, ya se ha estado despertando y siente uno que hay preocupaciones por tratar de plantearse de manera colectiva qué hacer. Si no podemos permitir que esas cifras sigan siendo la cotidianidad, hay que desnaturalizar las violencias contra las mujeres. Y precisamente el hecho de que estos escenarios en que ya la academia, en que la sociedad civil está organizándose para plantearse herramientas de cómo seguir interviniendo este flagelo social que se ha convertido, según la Organización Mundial de la Salud, en un problema de salud pública, precisamente nos está diciendo que debemos seguir insistiendo en que hay que desnaturalizar las violencias, hay que intervenir todos los escenarios para que deje de ser un problema cotidiano y que deje de mencionarse como la celotipia, como el hecho de que fue con ira, intenso dolor, que es algo natural. Creemos que tenemos que seguir insistiendo en que se visibilice el problema, en que esas cifras ya estén desagregadas, porque antes se usaban las informaciones generales, tantos homicidios en el Atlántico. Hoy, por lo menos, ya desagregan y se dice cuántas mujeres asesinadas, cuántos hombres, pero también se plantea quién es el agresor. Y cuando hablamos del feminicidio, que es el asesinato a la mujer por el hecho de ser mujer, por su esposo o por su compañero, diferente al femicidio, que es el asesinato a una mujer por otras razones diferentes a la agresión directa por su cónyuge. Entonces estamos planteando de que hoy esos temas están siendo del orden del día y hay que seguir preocupándonos no solamente por las cifras, sino por las situaciones que están permitiendo que esas cifras sigan aumentando. Tú la vez pasada que viniste me ocasionaste que muchas mujeres me escribieran y me propusieran casos. Entonces por eso te volví a invitar. Y aquí te voy a leer un caso y quiero que conversemos de él. ¿Te parece? Perfecto. Dale, Emma. Entonces mira lo que dice. Me encanta esto. Una mujer cualquiera, el nombre es ¿cómo se dice? Inventado, postizo. Claro. Tengo que respetar el anonimato de las personas, ¿no? Entonces, Laura tiene 38 años. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Mi caso es como el de muchas mujeres. Una historia de amor que termina en violencia. Todo comenzó en el noviazgo, donde él me celaba, me prohibía juntarme con mis amigos y así me aisló de mi familia.
Yo interpretaba esto como señal de que me amaba mucho. Nos casamos y ahí la violencia llegó a lo físico. Yo seguía con él esperanzada en que iba a cambiar. Pero aunque los episodios violentos espaciaban, ese cambio nunca llegó. Un día, una sobrina me presentó el libro Mujeres que aman demasiado y me descubrí dentro de ese perfil. Busqué ayuda profesional, pero solo cuando fui atendida por especialistas en el tema de la violencia pude superarlo. Mis hijos también participaron en la terapia. Hoy siento que lo superé. Soy una mujer libre, vivo sin miedo. Pido a las mujeres que hablen, pues el silencio es cómplice de la violencia. Mire, excelente este testimonio, porque es lo que precisamente intentamos presentarle a la sociedad atlanticense, que sí es posible que las mujeres podamos revisar nuestra vida, podemos mirar en qué ciclo de la violencia estoy, identificar cuándo estoy siendo violentada, porque es que no lo identificamos. Las mujeres pensamos que cuando no hay el golpe, cuando no hay esa agresión física, no estoy siendo violentada. Entonces, nosotros, se habla mucho, hay algunas corrientes que trabajamos en el tema del ciclo de la violencia. Y cuando yo logro conversar con las mujeres, como en el caso de ella ahí está presentando los diferentes ciclos de violencia que se dan de manera casi cotidiana cuando se vive la violencia. Comenzó en el noviazgo. Empieza en el noviazgo y empieza esa relación bien bonita, pero entonces empieza una relación en donde ya yo empiezo a colocarte límites, te establezco algunas condiciones y empiezo a decirte quién debe ser tu amigo, quién debe ser tu amiga. No me gusta esta vecina que te visita, para las que ya están compartiendo pareja. No me gusta este amigo o esta amiga, entonces te dicen, te condicionan. ¿Cuándo puedes ir donde tu mamá? Empieza un proceso de aislamiento. ¿Sí? De hecho, ella terminó diciendo, me aislé. Entonces, ese proceso de aislamiento, yo lo miro como que, ay, es que él quiere estar conmigo, sin embargo, llega tarde, sin embargo, no comparte con mis hijos, o sin embargo, le da prioridad a estar con los amigos en un momento determinado importante en la vida de ella. O, en su defecto, la acompaña, pero silenciada. Eres anulada, estás al lado de él, no hablas, o en el peor de los casos también se da mucho que te critico, te humillo, te hago quedar mal delante de ellos. O sea, yo soy el problema del poder, el control de esa relación. Luego de ese aislamiento, empiezan en ese proceso, entonces yo siento la humillación y empieza la segunda parte, en ese primer ciclo. Además que me aísla, empieza a humillarme, a maltratarme psicológicamente, ¿cierto? Y posterior, ya en la segunda etapa del ciclo, aparecen los golpes. En la primera no te golpeo, pero tiro el celular, te tiro lo que tengo encima, te empujo, te zarandeo, pero ya en la segunda parte empieza el golpe físico. Perdóname, sé que estamos trabajando del ciclo de la violencia y no quiero que lo perdamos, aquí lo voy a anotar para tenerlo presente, pero ahí mismo ya la mujer debiera tomar conciencia de que no se permite. Es decir, uno no puede dejar que nadie, en nombre del amor, le limite la vida. Nadie. No es que el padre dijo, manda al padre a la porra. No es que lo dijo la monja Emma, mande a la monja Emma a la porra. Nadie le puede a uno limitar la vida. O sea, nadie le puede decir a uno con quién uno se relaciona, con quién uno no. Uno no es posesión de nadie. Una persona celosa es una persona enferma. Y si tú te metes con una persona enferma, vas a vivir las consecuencias de su enfermedad. Entonces, yo creo que quería ser como enfático en eso, perdóname que lo sea. Se me adelantó, pero esa es la idea, ¿no? Entonces ya paramos aquí porque es que además de eso queremos poner los ejemplos que están sucediendo en la vida universitaria, en la vida escolar. Las chicas no se cortan ya el cabello porque él le dijo que no, y es que es una manera de que me quiere, de sentir que me quiere, porque me está controlando. La clave del Face, la clave de mi correo electrónico, todo lo maneja él, ¿no? Él entra y llega, ay, pero es que es chévere porque yo le tengo la clave y él tiene la mía. Es una manera de, lo que usted decía, para empezar a controlar la vida del otro o la otra. Y en esos momentos yo tengo que empezar a decir, ya estoy siendo violentada, ya hay una agresión psicológica, ya estoy sintiendo que no soy libre, que no soy autónoma. Y empiezan las humillaciones, y entonces empieza a imaginarse ambos, ¿sí? Y entonces empiezan lo que decimos nosotros, entonces, esos
Yo no uso la palabra celos porque da una inseguridad y eso me empezaríamos a justificar. En esa segunda etapa, usted lo decía, hay que parar. En esa etapa hay que parar. No puedo permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, me maltrate, me violente, me agrede, me humille. No lo puedo permitir. Entonces llego donde la mamá, llego donde el familiar y le dice el familiar, niña, pero es que él te quiere, mira los niños que tienes, mira lo que va a pasar, no puede bajo ninguna circunstancia aceptarlo. ¿Me dejas meterme en camisa de 11 balas con la teología? Hay un texto bíblico que es 1 Corintios 13, del 1 al 13, el amor. Y hace una descripción preciosa del amor. Y termina diciendo, el amor lo soporta todo, lo aguanta todo, lo vale todo. Y muchos se agarran de eso, muchos que no saben de Biblia. A mí un día un borracho me dijo, usted no sabe nada de Biblia, padre. Y yo le dije, ven acá, ¿y por qué? Porque usted no ha leído 1 Corintios 13. Y yo allá me reí, me quité de por ahí porque ya vi para dónde iba, ¿no? Me iba a echar. ¿Por qué? Porque es que una cosa, ese amor, hay que leer griego por eso. Ahí la palabra amor es ágape, no es eros. En el ágape, que es ida y venida, yo soy capaz de perdonarle a ella una situación, porque es que en el ágape como no hay violencia, no hay estas cosas, ¿verdad? Es un amor ideal, pero cuando hay violencia, ahí no hay amor. Y entonces no tengo derecho a soportar nada. Es decir, ojo, porque es que Claro. le ponen adornito a eso. Claro. Entonces no, es que el amor lo soporta No, todo. y mire, padre, que vamos a llegar a ese momento, cuando no se tiene conciencia de ello, padre, sucede que empiezan los asesores a entonces confundirla más, ¿no? Claro. Entonces llega ella quien logra parar y dice, no, yo voy a colocar mi denuncia, ahorita hablamos de la ruta, entonces encuentra un funcionario que puede orientarla bien, como encuentra el funcionario que le dice, pero mi amor, tienes 4 niños, tú deberías pensarlo, regresa, tú deberías... No te está pegando tan duro, tampoco te quejes tanto. Tampoco te quejes tanto. Mira, la que anterior estuvo aquí ya llevaba 5 años, tú apenas tienes 2, ¿no? Entonces el nivel de golpe, o ella también empieza el proceso, padre, en ese ciclo de la violencia, el proceso de la culpa. La culpa es mía porque... Claro. Y empiezo a justificar su comportamiento. Porque es que él de una u otra manera me compró el televisor, me compró mis cosas, me compró... Y es como uno en las épocas antiguas que le decían a uno, ya le compró sus cositas, y le dice la mamá, sus chismes. Entonces yo creo que aquí cuando nosotras empezamos a identificar que él quiere controlar la vida, que hay un problema ya de poder, que esas relaciones de poder empiezan a tener una injerencia en que mi autonomía empieza a verse, hay limitaciones en la casa, limitaciones en la alimentación, y empiezo a sentirme no solamente maltratada y violentada psicológicamente, sino violentada económicamente y patrimonialmente cuando entonces toma decisiones internas. Ya estamos hablando de 2 momentos, el momento de noviazgo, pero también estamos hablando de la relación. Claro. En el noviazgo, entonces empieza, te golpeé y empiezo a decirte, voy para la 3ª etapa y entonces el ciclo dice, esta vez lo hice, pero yo te prometo que no lo voy a volver a hacer. Y ella toma conciencia, lo comenta a la amiga y dice, termino con él, no lo voy a aceptar. Créele, él te dijo que no va a volverlo a hacer. Y empieza él va a hacer el esfuerzo. enamoramiento, que le llamamos entonces la etapa del enamoramiento, esa es la 3ª etapa. Empieza a enamorarte, no lo vuelvo a hacer. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Le envía el amigo, le envía la canción, le envía el último disco, le envía la flor, va donde el suegro y ella nuevamente regresa con él. Entonces ahí termina el ciclo, ¿no? Porque entonces ese enamoramiento arranca otra vez, nuevamente la agresión. Entonces como yo me comprometí a no pegarte en esa agresión que hago, entonces te golpeo por la cabeza, por donde no te vayan a ver mi suegro, porque los golpes en la cabeza ahora no se ven. Te golpeo por el cuerpo porque los brazos no quiero que te lo vea, ¿cierto? Les están dando, padre, con las almohadas. Le llamamos puño molido para que no se vean mucho los golpes, ¿sí? Este tipo de violencias y agresiones cada día las estamos observando más brutal. Ayer nos llegó una chica, padre, con todo el cuerpo, pero no donde era visible, golpeada, ¿no? Estratégicamente. Y me dice, póngame la mano en la cabeza. Y fue tenaz verle los golpes, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, si yo no hago el ejercicio de parar, no puedo permitir, en el primer ciclo de la violencia,
no debería darse en una relación de pareja donde hay armonía, donde hay respeto, donde hay comunicación, donde yo puedo decirle un momento, busquemos ayuda, porque ella dice, yo busqué ayuda, ¿cierto? Yo busqué ayuda, pero ahí no comenta si ella sigue con él o termina la relación, ¿sí? Claro. Entonces, pero muchas veces continúan con él, que es casi el común de los casos, pero estamos observando muchos casos en donde ella decide retirarse de la relación y le dice, este escenario no es mío, me quiero. Por eso estamos planteando una campaña por el amor propio, el amor a la vida, el amor por la vida, pero primero el amor por mí misma o por mí mismo. Hago corte comerciales, que aquí Herly me tiene ya enloquecido porque no he hecho el pare, pero porque además de eso no olvides que los manipuladores y los maltratadores tienen el don de hacerte sentir culpa de lo que ellos te hicieron. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Cira, 40 años. Aunque siempre tuvo la esperanza de que la situación cambiase, aunque siempre tuve la esperanza de que la situación cambiase, nunca fue así. Incluso, ella llegó a pensar hasta que el abuso que él hacía era normal. Durante los 16 años de casados que tenemos, me ha golpeado. Apenas estoy saliendo de esto. Me separé de él, pero ahora me está buscando y me promete que nunca más volverá a pasar. Precisamente lo que terminábamos conversando, ¿no? Ese sentimiento de culpa que el manipulador o agresor logra en nosotras, en esas cargas emocionales de la pérdida, o tengo 2 bebés, o es el amor de mi vida, ese sentimiento que nos hace volver a esa relación dañina, insana, se da también porque es que las mujeres nos hemos construido bajo un imaginario de culpas, ¿no? Las mujeres vinimos al mundo, somos reproductoras, vinimos al mundo es a parir, a criar, es decir, hay un concepto de sumisión, en donde en las relaciones de poder el hombre hay un proceso donde nosotras tenemos que aceptar que el otro es el que guía nuestra vida. Ese es un concepto en donde alrededor de todos, que todo lo que gira es el concepto del hombre, ¿no? Él es mi papá, el que controla mi vida. Y entonces miramos que en ese sentimiento que uno de una otra manera empieza a llevarlo como parte de la cotidianidad nuestra, empezamos a mantener relaciones también en donde el esposo, el novio o ese compañero se convierte en ese papá, ¿no? En el que nos maneja, en el que nos manipula, en el que nos dice lo que debemos hacer. Y ese sentimiento y esa construcción de modelo patriarcal que nos viene diciendo que no debemos a ello, entonces son elementos que se confabulan y precisamente hacen que esos escenarios de violencia se conviertan en una cotidianidad. Por eso estamos tratando de que hoy eso se pare, o sea, nosotros no podemos seguir pensando en que la violencia contra las mujeres, que es diferente a la violencia intrafamiliar, que esa violencia contra las mujeres siga siendo un problema natural, que es una situación natural que la tenemos que aceptar. Hoy estamos pensando que las mujeres y hombres estamos en la condición de vivir en unas relaciones de armonía, de comunicación, en unas condiciones que nos permitan construir una sociedad también de iguales, una sociedad de inclusión y no una sociedad en donde hay una relación de poder, de control de la vida del hombre hacia la vida de las mujeres. Muy bien, tema importante. Yo creo que ahí, yo no sé si soy exagerado, yo creo que ninguna mujer debe soportar maltrato físico. Ninguna. Bajo ninguna circunstancia. Yo en eso soy así enfático, categórico. Porque es que los otros maltratos no se deben tener, ninguno se debe tener. Pero bueno, soy capaz de decir, me estás maltratando psicológicamente, mira lo que está sucediendo, pero es que ya el físico ya es el límite, ya es el que dice, no soporto más, no se puede más. Un golpe da para que uno diga, no estoy más contigo. Además, golpe, padre, que yo creo que no es el golpe, porque hay mujeres que están golpeadas
internamente, emocionalmente. Y él llega, nunca me ha pegado, nunca, pero los bueno. niveles de violencia que esa mujer ha entiendo. vivido, ¿cierto? Son tales que está muerta en vida. Entonces le llamamos el feminicidio en vida. O sea, no es solamente asesinar, es acabar con la vida de una mujer, es acabar en vida cuando te anulan. El caso de Clarena, en el análisis que se hacía y que hacíamos algunos expertos en el tema, Clarena llega a los niveles de aceptar la culpa y aceptar todo este proceso y la termina asesinando porque ella precisamente en ese ciclo de violencia está pensando, ¿cierto? Y está pensando en que hay algunos niveles de culpa, y yo lo acepto porque es que él desde el noviazgo me pegaba y él, entonces esos niveles de culpa también empiezan a aceptar que yo sea violentada, pero ella decía, es que él toda la vida me anuló. En los testimonios que hay, y eso lo escuchamos de las mujeres, es que me anula, me humilla, me maltrata psicológicamente y después no atiende a mis niños y hay violencia económica, ¿no? No le da alimento a los niños, ya en estos momentos no viene a la casa, mira la violencia que me está ejerciendo psicológicamente. Entonces, la violencia psicológica, esa violencia psicológica también de una manera asesina la vida de las mujeres en vida. Pues vamos a decirlo más amplio entonces, para que quede claro. No se debe soportar ningún tipo de violencia en el interior de la familia, para que quede más claro. Y hablamos de los tipos de violencia, ¿no? Psicológica, patrimonial, económica, sexual y física, porque la violencia sexual, padre, también no la estamos denunciando y se está viendo permanentemente en los hogares atlanticenses y colombianos. Voy al corte. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Yo estoy por creer que ya esto Emma lo está haciendo a propósito para volver. Porque nos quedó un tema claro y es la ruta de cómo se denuncia, la ruta de cómo se lleva a la parte legal. ¿Cierto? Porque ese tema nos quedó completico, no le entramos a nada. Es que este tema es un tema que deberíamos dedicarle más tiempo. Yo no hablo en este programa, sino desde la academia, desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde todos esos escenarios donde podemos lograr decirle una voz de aliento a una mujer o darle una herramienta, por lo menos la más importante, denuncia, no te quedes callada y debes asistir en primera instancia a la comisaría de familia más cercana y a la fiscalía. O sea, en estos momentos apenas la comisión de un hecho, comisaría de familia o fiscalía, tienes esos dos entes que deben atenderte integralmente. Así que debes asistir a la comisaría y a la fiscalía y después conversamos de todo ese proceso de la ruta que creo que va a haber una nueva oportunidad. Entonces ya nos ponemos cita para la nueva vez para que podamos hablar de esto, ¿de acuerdo? Muy bien, padre. Un beso. Bendiciones. Todo lo bueno para ti, que Dios te bendiga. A nuestra amiga Emma Doris López Rodríguez, no lo vayan a olvidar, ¿eh? Chao. Tú sabes, tú sabes.